El verdadero Jesús que existió no pasó por los sufrimientos que la iglesia inventa para tener un mártir. Jesús nunca fue crucificado. Jesús tuvo su experiencia, salió de la Galilea, cogió la Magdalena, fueron a otros lugares, fueron a India, fueron a Nepal, para iluminarse, para comprender la dificultad humana y crear una orden secreta, una orden ascensional, que es la continuación de la orden de los esenios con otra nomenclatura hermética. Y después Jesús, con Madalena, tuvieron sus hijos, dejaron su genética y ascendieron. Entonces por eso dicen que Jesús se reaparecía por los apóstoles, que él nunca murió. Y él tenía la capacidad de levitar, de materializar, de desmaterializarse. Siempre tuvo su poder. Entonces el hecho es que el verdadero Jesús, que llamamos Sananda, es un ser que vino a plantar una semilla del amor, de la paz, de la fraternidad, y se fue, y está en otro nivel de energía, ayudando a esas personas que están con sus trabajos en la tierra. Pero infelizmente las personas prefieren creer en un Jesús crucificado porque se sienten culpados que nosotros matamos al Hijo de Dios. Es una mentira que la iglesia inventó. Entonces, cada uno cree en lo que quiera, cada uno va a tener su conexión con Jesús de acuerdo con sus creencias. Para mí eso es un holograma, porque yo considero a Jesús un amigo, un compañero de trabajo, un amigo, un profesor, no una persona sufriendo, no un ser que vino aquí a sufrir. El sufrimiento no tiene significado. ¿El libre albedrío dónde queda? No existe. ¿El libre albedrío no existe para las personas que tienen una misión? ¿O el libre albedrío no existe para todas las personas? El libre albedrío no existe cuando tú vas desarrollando la conciencia. Porque cuando hablamos estar en la ley significa trabajar en armonía. Cuando tú tienes el libre albedrío, normalmente te puedes escoger entre lo cierto y lo no cierto. Y muchas veces la gente escoge por lo no cierto, pero por lo más fácil. Entonces, ¿qué sucede? El libre albedrío es tener la posibilidad de optar. Pero cuando tienes la conciencia abierta, no existe el optar. Tú sabes lo que es cierto y lo que no es cierto. Entonces tú trabajas en la ley, se acabó el libre albedrío. Tienes que caminar por el camino de la luz, el camino no digo ni de la luz, de lo más armónico, lo más correcto. Entonces el libre albedrío deja de existir. Eso es una gran mentira que nos han inventado, como tantas otras. Okay. Pero entonces, mientras más conciencia, como tú lo dices, menos libre albedrío hay. Exactamente. Okay. Es inversamente proporcional como hablamos en física. Claro. Cuanto mayor la conciencia, menor el libre albedrío porque no hace sentido. Porque, por ejemplo, ahorita, como tú bien lo explicas, nosotros no estamos en 3D, estamos en una dimensión de 4 o 5D, o cuerpos de 4, pero espíritu o almas de 5, ¿no? O superiores, incluso. O superiores. Claro. Y entonces, conforme nos vemos yendo más para arriba, hay menos libre albedrío, porque son conciencias más ampliadas. Más amplias. Entonces, tú conoces las leyes cósmicas y vives con ellas. Entonces, no puedes estar haciendo tonterías. Claro. Como por ejemplo, ya es donde hay una división, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahorita vivimos en dualidad. Tenemos ese beneficio, vamos a decirlo, ¿no? Puede ser buenos o malos, poder escoger, pero ya conforme se va subiendo de nivel, ya solo se hace la división y solamente, vamos a decirlo, hay buenos o seres de luz y malos que llegan al equilibrio, ¿no? Justamente, que eso es el juego de la matriz de control. El sistema que tenemos socioeconómico, político y religioso te induce a ser una persona armónica o desarmónica. Cuanto más dinero tú tienes, más fácil es ser armónico porque la vida es fácil. Cuanto menos dinero tienes, más difícil es porque te tienes que trabajar y matar trabajando, siempre endeudado. Entonces, tú te tornas una persona revoltada. Y esa revuelta, sensibilidad, te genera depresión, la depresión te genera pensamientos negativos y naturalmente tu psique se torna una persona desarmónica. Ahí entras en la negatividad por una cuestión indirecta. No es porque tú eres una persona mala, es porque el sistema te deja en una frecuencia depresiva y ahí tú vives con energías desarmónicas. Es correcto. Es una secuencia de situaciones. O el apego a las cosas, ¿no? Porque por el gran esfuerzo que uno tiene para hacer las cosas, ahora ya que lo tienes, pues te apegas a ellas, ¿no? Dado que te costó tanto trabajo adquirir eso. Justamente. Porque en realidad el dinero
Si lo vemos, el dinero igual a tiempo, es tiempo que nosotros damos para el sistema para que se nos regrese, o se nos reditúe en dinero, ¿no? Y ese dinero, pues poderlo gastar, pero ya en estos tiempos ya casi no nos queda tiempo para hacer cosas que a nosotros nos gustan. Exactamente. El tiempo está cada vez más corto. Uh-huh. Bueno, ahora invitamos a que las personas vean, porque de repente Rodrigo empieza a decir muchas palabras que no comprendemos, pero Rodrigo ya tiene muchos videos en internet, ya sea en tu página de Rometria, Romo Media. Romo Media, en YouTube, de hecho tiene su página en internet, y él habla de muchas cosas, de la mónada, de la supramónada, de los Chopars y todo ese tipo de cosas. Algunas cosas ahorita las vamos a tratar, pero hay mucha información que él la maneja, que está ya muy extensa en muchos de sus videos. Entonces, por si hay alguna duda, pueden buscar más información de él en las páginas de internet. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre tú y un contactado? Porque tú no eres contactado. No. O sea, recibes información, sí, pues, pero es diferente. Es que yo soy de fuera. Yo soy conscientemente un ser interdimensional. No soy ni extraterrestre, soy interdimensional. Mi conciencia es de fuera, o sea, yo no soy de la humana, no soy de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un contactado es una persona que tiene varios ciclos encarnacionales en la Tierra y tuvo una experiencia de contacto con extraterrestres en la cual le pasan informaciones y él queda a merced de esas informaciones. O le ponen un implante que le codifica la información vía radio por el implante. No es mi caso. Yo conozco a todos estos extraterrestres, yo conozco cada uno de estos sectores de la galaxia que yo les comento, la historia porque yo viví en eso. Y eso para mí es real. Entonces cuando yo estoy canalizando, mi conciencia se expande y va hasta el sitio y yo le estoy describiendo lo que pasó en aquel planeta. Es como si estuviera leyendo el libro histórico oficial de aquel planeta y lo voy contando. Entonces yo no estoy preso a la matriz planetaria. Entonces tengo libre acceso, voy y vuelvo a la hora que quiera. ¿Entiendes? Y eso se ha tornado cada vez más consciente a medida que yo he tenido más trabajo, que trabajo más, la cosa se ha expandido cada vez más. ¿Ya? Pero eso yo solo lo accedo cuando tengo que escribir un libro o cuando estoy en un curso. De resto, yo intento ser una persona normal y me aíslo. Entonces, termino los cursos, termino lo que tengo que hacer, voy a intentar hacer algo normal, como en el caso, voy a escalar montaña, andar de jeep, ir a la playa, voy al cine con mi hija. Entonces, yo tengo una vida diferenciada. O sea, yo tengo mi trabajo místico, esotérico, lo que sea, espiritualista, pero fuera de eso, me adapté a la Tierra. E intento vivir como una persona normal dentro de mis exquisitices, mis extravagancias, que nadie lo encuentra normal escalar montaña a la edad que yo tengo, hacer las tonterías que me gusta hacer, ¿no? Pero, claro. Ya nos habías comentado, a lo mejor en el curso, que tú tienes ciertas encarnaciones aquí en la Tierra, de 6 a 7 encarnaciones. Esta es la sexta. Esta es la sexta. Sí. Bien. Desde el principio, ¿tú fuiste consciente? ¿Desde la primera encarnación? Sí. ¿Tú pediste venir? ¿O qué fue lo que pasó? El mío, un contrato de trabajo, oficialmente no pedí para venir, pero no había quien lo pudiera hacer con eficiencia. Entonces, vine yo. Venía Shiva. Ok, ¿y qué es con quien canalizas? Es uno de ellos. Es uno de ellos. Estaba ayer aquí. Okay. Shiva estuvo ayer. Tú no estabas ayer al final. Sí me quedé un ratito, solamente. Entonces Shiva es el que es más divertido, que juega, hace chiste. Sí. Está más serio. Entonces, ¿qué sucedió? O venía Shiva o venía yo. Por varios factores, Shiva me convenció a yo venir. Él no quiso venir, me metió. Ya, entonces, mi primera encarnación fue como a 9.700, 9.800 años atrás, en lo que ustedes llaman sector de Egipto, usando un cuerpo humano. Antes de eso, yo estuve en el Mu, Atlante, otros sectores, pero yo llego a la Tierra efectivamente en la línea de tiempo de ustedes a 11.500 o 11.700 años más o menos. Es cuando yo entro al campo vibracional de la Tierra como extraterrestre. A nivel de energía, no tengo cuerpo, yo no vengo de una realidad corporal. Entonces ahí me quedé en el campo, viajé el tiempo-espacio, volví al pasado, fui hasta
Maldeki, para acá y para allá, para tener una idea general de lo que era la Tierra, los rollos que la Tierra tenía, que yo ya tenía sido notificado que Jesús venía para acá, que Gautama viene para acá, Maitreya, entonces yo sabía que grandes avatares vendrían a este planeta. Entonces yo tenía que ayudar a preparar algunas estructuras para ellos en la época. Entonces yo sabía que necesitaba encarnar biológicamente como un humano común para preparar las escuelas. Yo trabajaba con la jerarquía de Hermes, de Tot, creando las escuelas herméticas del conocimiento hermético. Esas fueron mis primeras funciones y trabajos que vienen a sostener aquí con los intereses de la Confederación. ¿Ya? Entonces la primera encarnación fue en Egipto, que lo llaman de Egipto, en la época de Egipto. Las pirámides son mucho más antiguas, no tienen nada que ver con las historias que les cuentan a ustedes, igual que de aquí. Hay pirámides que tienen 260 millones de años que fueron montadas las primeras estructuras de ellas. Entonces, esa fue la primera encarnación. Tuve una segunda encarnación por vuelta, donde por unos 7.600 años. Y ahí tuve otras involucradas en aspectos sociopolíticos, que no es importante citar, la que ya es pasado. Y vine esta vez ahora. Ok, y siempre con la intención de ayudar. ¿Cómo te ha ido desde las primeras hasta estas últimas? ¿Cuál ha sido la Digo que diferencia? en la media me ha ido bien porque he difundido mucha información. Muchas de las informaciones que ustedes tienen dentro del concepto de Kabbalah y de las antiguas escrituras son mías. Okay. Yo escribo de este planeta más de 10.000 años atrás que yo escribo. Okay. Entonces hay muchos libros antiguos que fueron hechos por mí. ¿Cómo cuál? ¿Un ejemplo se puede? Porque, por ejemplo, la Biblia está toda transversada. No, la Biblia no, no vale para nada. Okay. No. Libros anteriores de la Torá, Ajá. el pergamino, el libro de los muertos de los egipcios, Okay. el libro de los muertos de los tibetanos, son algunos de los tipos de cosas que yo dejé escrito en otras vidas anteriores. Sí, claro. Por eso dije, yo trabajé en la jerarquía de Hermes Trismegisto. Tot, que es la misma estructura, dejando enseñanzas, la escrita, matemática, geografía, geometría y esas cosas. Ok, perfecto. Ok, y ahora, si viniste desde tu primera encarnación, esta es la sexta, ¿tú has decidido venir todas esas veces o caíste vamos a decirlo, en la trampa de fue la encarnacional? Decisión. Porque a partir del momento que tú tienes la conciencia abierta, no hay trampa. Yo nunca creí en el karma, nunca creí en los dioses, nunca tuve conexión con ninguna religión. Entonces, yo venía a trabajar, terminaba el trabajo, tenía la experiencia humana, mujeres, hijos, lo que fuera, y me iba. Entonces, no. Tú como lo comentas, a lo mejor para ti es muy fácil, o a lo mejor es muy fácil para todos, pero como estamos dentro de una manipulación, entonces la gente lo ve difícil, o sea, ve que tiene que tener culpa y que tiene que reencarnar y caer en el círculo. Esos son programaciones neurolingüísticas de la sociedad, de la estructura social religiosa. Entonces, la culpa hace parte de un holograma, que uno lo acepta porque así te lo enseñan. ¿Entiendes? Entonces es muy complicado porque para salir del arquetipo de la culpa, tú tienes que trabajar tu psiquis entre la parte emocional y la parte lógica. La lógica te exime de la culpa. La emotividad te genera la culpa. Entonces, por ejemplo, tú tienes una vida y resuelves hacer algo distinto, pero este distinto, tu emocional dice que es culpa. No se puede hacer. Pero tu razón dice, sí, pero yo lo puedo hacer porque yo necesito tener esta experiencia. Pero la sociedad no, eso no se puede. Entonces ahí viene el problema. Si tú lo evalúas toda tu vida de una forma emocional, todo te va a generar la culpa o no culpa de acuerdo con tu concepto religioso o filosófico. Si tú usas la razón, la lógica, y encuentras el por qué tú quieres tener esta experiencia, no hay culpa, hay la experiencia. La lógica te dice que esta experiencia es productiva para ti. Punto. Por eso es que es un tema difícil, porque hay que evaluar diferentes situaciones. Y para cada situación hay una respuesta distinta, hay una situación psíquica emocional diferente y hay una lógica distinta a ser aplicada de acuerdo con tus deficiencias, tus necesidades, tus carencias y tus deseos personales. Es que el tema es muy complejo. Así es. Y eso es crecimiento, eso es desarrollo personal.
Fíjate que en una ocasión, cuando yo estaba haciendo una de las regresiones, se logró canalizar, no sé si la esencia de Jesús, y Jesús, yo le pregunté sobre eso, sobre si la culpa, la encarnación, me dice, es que no hay culpa, es un juego, ¿Sí? o sea, venir aquí es un juego, o sea, si tú estás, o sea, vamos a decirlo, haces las maldades, ¿no? Pero si para ti eso no es algo negativo, entonces no entras Claro, en el exactamente. círculo. Si yo no lo comprendía, pero, o sea, le digo, no me digas eso porque si no, entonces la gente se va a agarrar a hacer maldades y como no hay culpa, como no hay, entonces, pues al cabo no me pasa nada. Sí. Que de hecho algo comentó sobre, por ejemplo, los sacerdotes que cometen que violan niños y todo ese Sí. tipo de cosas, que ellos tienen esa información y dicen, pues como no me va a pasar nada, entonces Claro. pues no pasa nada, lo hago. Obvio, pero es que eso que es una realidad, pero existe un aspecto energético que acción genera reacción. Si tú generas una acción desarmónica, ella te vuelve. Tienen eso y Entonces, tienen ahí razón. está. Entonces, el problema es ese, no es la culpa, es en tener conciencia que una energía desarmónica va a volver para ti de alguna forma desarmónica que a ti no te va a gustar. Que tienes que enmendarlo. Justamente, por eso es la directiva de Jesús, que es no le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Punto. Es- Entonces, no existe la culpa, existe la comprensión que existen aspectos armónicos y desarmónicos en tu caminada. Tienes que escoger cuál es el camino que tú quieres. Ahora, ya que estás entrando en ese tema, como Jesús, que Jesús, pues bueno, hay muchísimos, sí, 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 a nivel planetario, pues a nivel planetario eh, que creen en él, que creen en lo que pasó. Hay gente que dice que era un extraterrestre, hay gente que dice que no existió, hay gente que dice que no fue crucificado, que sí fue crucificado, que vivió. ¿Qué tipo de información tú tienes en cuanto a eso? Bueno, vamos por los hechos científicos. Ujú. No hay ninguna comprobación científica de la existencia de Jesús. El manto sagrado, pero luego dijeron que no es Eso es verdad. falso, Ajá, mentira. exacto. No tiene la edad. Ujú. Ya. Entonces, digamos así, la Biblia es un retallo pegado de informaciones de 2500, 3000 años para acá. Más de la mitad de la vida que hablan de Jesús en la Biblia es de Dionisio, del dios Baco, que los romanos lo adaptaron a la idea de Jesús. Entonces, cuando tú vas a Israel, aparece donde muestran, esta fue la casa donde Jesús y Magdalena vivían con sus 4 hijos. Para los judíos, Jesús tuvo hijos y fue un hombre normal con poderes extraordinarios que dieron un Mesías. Muy bien. Entonces, hay mucha información de esa información porque se generó un mito alrededor de él. Sí. Efectivamente, Jesús era un ser diferente. Era el propio Arcángel Miguel encarnado, que vino aquí a desarrollar un trabajo, a dejar una misión, pero la misión se deturpó, porque Jesús no dejó la Iglesia Católica. Exacto. Él dejó informaciones, dejó ejemplos de vida, de lo que era el amor incondicional, de lo que es la propuesta del Cristo. Él no montó una iglesia. ¿Quién montó la iglesia? Fue Constantino, y que creó la mayor estructura del anticristo que puede existir en este planeta. Ujú. Que si uno avalía la historia, la cantidad de indios que los españoles masacraron, destruyeron en las Américas, atrás del oro, usando el nombre de Jesús, los portugueses hicieron la misma mierda. O sea, tú coges los bizantinos, destruyeron Atenas, la Grecia entera, Ujú. para probar que Jesús era más poderoso que los dioses griegos. Entonces, si hay una estructura, una cultura extremadamente destructiva, asesina y desarmónica, es la historia del cristianismo. Exacto. Entonces, eso es una vergüenza y no tiene nada que ver con Jesús. Ujú. Jesús no enseñó eso. Entonces, el verdadero Jesús que existió no pasó por los sufrimientos que la iglesia inventa para tener un mártir. Jesús nunca fue crucificado. Jesús tuvo su experiencia, salió de la Galilea, cogió la Magdalena, fueron a otros lugares, fueron a India, fueron a Nepal, para iluminarse, para comprender la dificultad humana y crear una orden secreta, una orden ascensional, que es la continuación de la orden de los esenios con otra nomenclatura hermética. Una de esas escuelas, que es una división que tiene a ver, sería la Sudha Dharma, una de ellas, que es indiana, extremadamente secreta y hermética.
pero no es la que heredó, es una que tiene a ver con una parte. Y después Jesús, como Adán, tuvieron sus hijos, dejaron su genética y ascendieron. Entonces por eso dicen que Jesús se reaparecía por los apóstoles, que él nunca murió. Y él tenía Ajá, la claro. capacidad de levitar, de materializar, de desmaterializarse. Siempre tuvo su poder. Ajá. Entonces el hecho es que el verdadero Jesús, que llamamos Sananda, es un ser que vino a plantar una semilla del amor, de la paz, de la fraternidad, y otras enseñanzas más importantes ocultas para los sacerdotes. Ujú. Y se fue, y está en otro nivel de energía, ayudando a esas personas que están con sus trabajos en la tierra. Pero el trabajo de Jesús está asociado al proyecto micaélico, que tiene que ver con los proyectos de Metratón, que tiene que ver con proyectos de varios otros seres cósmicos, que tiene que ver con la codificación genética, biológica, de la conciencia crística dentro de un cuerpo material. Ujú. Ese es uno de los grandes factores que no se conocía hasta entonces. Pero infelizmente las personas prefieren creer en un Jesús crucificado porque se sienten culpados que nosotros matamos al Hijo de Dios. Ujú. Es una mentira que la iglesia inventó. Entonces, cada uno cree en lo que quiera, cada uno va a tener su conexión con Jesús de acuerdo con sus creencias. Así es. Para mí eso es un holograma, porque yo considero a Jesús un amigo, un compañero de trabajo, un amigo, un profesor, y no una persona sufriendo, no un ser que vino aquí a sufrir. El sufrimiento no tiene significado. Ujú. Sí. Sí, porque por ejemplo yo, dando un ejemplo personal, yo trabajaba con un compañero en carro y entonces ese compañero siempre ponía un rosario y ya ves que ponen el rosario aquí en el retrovisor, ¿no? Sí. Rosario, el crucifijo y ahí Jesús ahí. Entonces yo siempre lo agarraba, lo descolgaba y lo ponía ahí, ¿no? Entonces él se subía y me dice, ¿por qué quitas mi crucifijo? Déjalo. Y yo, no, ¿para qué lo quieres estar viendo así? Dice, pues para que te recuerdes de los pecados que tú hiciste y por eso él murió. Y yo, Dios santo. O sea, es la Matrix, pues, o sea, es la programación que nos ponen. Y una persona con esa mentalidad jamás va a ascender. No tiene condiciones porque él vive sobre la idea de los pecados que mataron a Jesús, que somos nosotros que generamos los pecados. Exacto. Entonces, eso es justamente una matriz de control de total aprisionamiento en la tierra. Es lo opuesto a lo que Jesús nos enseña. Exactamente. Sí, lo utilizaron, como siempre digo, lo utilizaron como estandarte, ¿no? Ahí lo agarraron y lo utilizan para adoctrinar a las Claro. masas, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, él no está enojado. Yo diría que un poco incomodado, no enojado, un poco Ok. incomodado porque así como él, como tantos otros que vinieron acá, su trabajo fue deturpado por el Ujú. fanatismo dogmático de los humanos. Tenemos una persona maravillosa, el Osho. Ujú. Dejó un trabajo lindo, Sí. se lo están deturpando. Exacto. ¿Entiendes? Entonces hay otros ejemplos de maestros buenos, el Gandhi dejó un trabajo maravilloso, se lo han deturpado. O sea, Ujú. la humanidad tiene la capacidad de deturpar las cosas por interés propio para tener poder sobre otras personas. Claro. Ahí que está. Entonces, obviamente, que casi todos estos maestros que yo los tengo acceso a ellos, no están enojados, pero están un poco incomodados, la palabra más agradable, Ok, sí. que la humanidad no por deturpar en su trabajo, más sí por la, la, cómo se repiten los hechos que nosotros en vez de aprender por la buena, tenemos que aprender por la mala. Eso es lo triste de la humanidad. Ujú. Sería tan más fácil cambiar la estructura y hacer con que la humanidad caminara por el amor, por la paz, pero no, es por el dolor. Entonces eso es lo que a ellos los entristece más. Entonces ellos no se enojan, se quedan tristes, se quedan desmotivados a veces. Porque el percentual oficial de gente que realmente evoluciona con estos maestros es del 4 a 7%. No es nada. Ujú. Comparado a las masas. Un ejemplo de un amigo que tengo, lo considero un amigo, Yogananda. Está la historia de Yogananda que su mejor amigo lo traicionó y le destruyó su trabajo, le dio varios problemas. Ujú. ¿Ya? Entonces él tuvo que reconstruir su trabajo, que lo fue colocado en cheque por su mejor alumno, su mejor amigo. Entonces, él ya
ascensionó en el año 57, Yogananda murió, hizo su trabajo. Continúa aquí con nosotros trabajando, dándonos aporte, ayuda. Está siempre a veces aparece conmigo hablándome, dándome, dedica, esto así, no sé qué tal. Es un ser magnífico que está todavía involucrado con nosotros porque nosotros todavía no hemos logrado entender su verdadera misión, su verdadera escuela. Okay. ¿Entiendes? Entonces, el caso de Yogananda no es un caso reciente. Es muy nuevo la ascensión de él. Entonces la gente intentan copiar a Yogananda. Pero no es copiar a Yogananda, no es copiar a Jesús o a Gandhi, a Shuk Xavier. Hay que entender lo que ellos nos enseñaron y aplicarlo a nuestra vida. Es lo que pasa con la gente que me está queriendo copiar. Tengo un montón de gente que quiere ser Rodrigo Romo. En todos los países que yo voy, que lo sé igual a Rodrigo Romo. Nunca va a poder. No tiene cómo. Exacto. De hecho, yo te lo había preguntado, creo que te hice la pregunta, si alguien más tiene la información que tú tienes, Nadie. o sea, o que puede dar el curso que tú das. Nadie. El curso que doy empieza por varios factores. Tú ves que yo no leo lo que está en la pantalla. Cuando ya está ahí, yo empiezo. Entonces, el nivel de información que yo tengo, nadie lo tiene. Yo tengo memoria fotográfica. Mi conciencia está abierta. Entonces, es distinto. Entonces, no es enseñar lo que está allá. Es enseñarles un concepto de vida, de energías y otras cosas. Ayer, justamente en las preguntas, había una persona bien incómoda que quería saber de Shiva los secretos de cómo yo hago lo que yo hago. Okay. Y no existe secreto, simplemente yo soy diferente. Yo soy un entrante que tengo normalmente por curso por lo menos 35, 40 entidades simultáneamente entrando y saliendo dándome aporte. ¿Cómo ustedes creen que yo me quedo en pie? Me tomo 3 a 4 litros de agua durante un día y voy al baño 2 o 3 veces apenas. Entonces, no es normal. Y yo lo acepto, lo entiendo y mi trabajo es ese. Sí, de hecho, era lo que también quería comentar, por ejemplo, el lunes que hiciste la cura cuántica, empezaste como a la 1:30, por ahí, y terminó 8, como hasta las 8:30. Y en ningún momento paró, solamente se sentaba tantito en algunos ratos, o sea, pasando horas, te sentabas un ratito, tomabas tantita agua, te estirabas y otra vez, órale, vámonos. Y empezabas a hacer el curso. Y yo, wow, pues, o sea, ¿qué horas come este cuanti? Y eso fue rápido, porque como yo no llevé mis instrumentos de trabajo, yo no hice las cirugías. Okay. Que normalmente si fuera a hacer la cirugía, fuera a hacer todo lo que tenía que hacer, yo iba hasta las 12 de la noche. Y iría sin parar directo. ¿Qué pasa? Yo salgo del cuerpo. Salgo bien. Entonces yo no me doy cuenta del tiempo. No me fijo. No me canso. A veces tengo que estirarme porque como los espíritus entran y salen y acoplan, me joden un poco. No es que me joden. Siento el humeral, las espaldas un poco cargadas. ¿Ya? Después de eso. ¿Qué pasa? Yo hago poca elasticidad corporal. Yo levanto pesas, hago ejercicio. Me gusta el peso pesado. Sí. Entonces yo fortalecí mucho la musculatura, pero no la elasticidad. O sea, me falta la yoga que tanto me ama. La yoga te flexibiliza el cuerpo, entonces me ayudaría mucho, pero hago una vez al mes cuando me acuerdo de hacerlo. Ajá, cuando hay tiempo, ¿no? Claro. Entonces eso me deja el cuerpo más rígido y ahí siento dolores. Pero son cosas musculares nomás. Ok. Bueno, ahora, volviendo a lo que tú estabas comentando en cuanto a la misión micaélica y el Cristo cósmico, hay varias profecías de que dicen que Jesús o Cristo va a regresar y va a retornar y que va a estar aquí. Hay contactados que dicen que físicamente Jesús ya está encarnado. Yo siento que más bien esa reencarnación o ese regreso de Jesús o de Cristo es más bien como conciencia crística en las personas, un despertar de conciencia. No hace sentido un Jesús volver físicamente. Si hipotéticamente en aquella época ya lo crucificaron, imagínate ahora, le meten una bomba atómica. Exactamente, ¿no? Es lo mismo que digo, o sea, ¿cuál es la necesidad de que regrese? Esa es la conciencia de él, que ya está, efectivamente, en miles de cientos de personas. Entonces esa conciencia está adentrando a la fisicalidad a través de las personas que están buscando anclar esa energía. Esa es la vuelta del Cristo, no es de la persona física. Es la misma cosa del Maitreya, del Gautama,
Hay varios Budas que están a nivel de conciencia penetrando el inconsciente colectivo de la humanidad, como Maitreya, como Jesús, como los Kuan Yin y muchos maestros, justamente para alabancarles el desarrollo de la conciencia y la ascensión de por lo menos una parte de la humanidad por las situaciones que se vienen adelante todavía. Nosotros no hemos empezado a tener los problemas que van a venir todavía. Ok, entonces ahorita toda la llevamos sweet, toda la llevamos suavecita. Está suave, tremendamente suave. Órale. No hemos tenido los temblores que hay que haber para ajustar el planeta. Ajá. No hemos tenido los problemas del tsunami, los volcanes. Todavía no hemos tenido los problemas militares entre americanos, con ese loco del Trump que debe ganar, ya, con los chinos y los rusos. Ajá. Tenemos varios problemas, por el problema sociopolítico con este nuevo presidente que va a tener un problema muy serio. Los chinos van a empezar a cobrar dinero. ¿Qué pasa? A nivel del gobierno oculto, un gobierno secreto, todos los gobiernos tienen un percentual ¿ya? Ajá. Y China quiere ser el número uno. No quiere quedarse atrás. Claro. Y quiere asumir el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos no lo quiere soltar. ¿Quién está en el medio viendo la mierda que va a pasar? Los rusos. Claro. Putin es mucho más vivo que los todos. Están esperando. Pero ¿qué sucede? Militarmente, bélicamente, la Rusia siempre fue el país más poderoso del planeta. Nunca fueron los americanos. Los americanos tienen bla, 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 hablan. Ajá. Pero el poderío militar ruso siempre fue mínimo 3 veces superior al americano. El soldado ruso es infinitamente superior al americano. Porque al ruso se le caen las balas y va a cuchillo, a babadeo, lo que sea. Sí. El americano se caen las balas, sale corriendo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una situación futura, humana, muy compleja a gerir. Y si no conseguimos generar un desarrollo de conciencia en la humanidad para que consiga esa conciencia, actuar de una forma directa en nuestra nata política presidencial en los próximos 10 años, vamos a pasar momentos duros. La posibilidad de una tercera guerra mundial no está descartada. Está bien ahí presente con los locos. Van a haber cambios positivos también, pero el problema de los cambios positivos es que ellos duelen un poco al principio. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? El 80% de la población del mundo es inconsciente. Sigue lo que la televisión determina, lo que los periódicos dicen. O sea, no escuchan su corazón, no siguen lo que su alma define. Entonces, ese 80% es lo que genera el desequilibrio socioeconómico. El que sigue lo que le dicen, igual que ganado. Entonces, apenas cerca de 20% consigue entender, sentir y ver y toma una actitud diferente. Entonces, por eso que yo lo comento en los cursos, que más o menos de la gente que hace mis cursos, apenas el 20% realmente lo va a aprovechar. El resto va a continuar perdido, buscando, y no va a encontrar nunca nada porque buscan fuera y no buscan dentro. Exacto. No son personas armonizadas. Bueno, armónicas, básicamente eso. Ajá. De hecho, ahora que tú estás comentando sobre el curso de cura cuántica estelar, el curso de cura cuántica estelar, ese te fue dictado, Sí, pues, sí. para poder ayudar a ascensionar, ¿no? Sí, Porque más que una terapia para grupal o para otras personas, es un trabajo individual. justamente. Él nació en el 97. Ya tenía nacido un poco antes, pero se formató efectivamente en el 97, cuando escribí en 5 días el libro, y tomé conciencia de la situación de las sanaciones para personas que no saben limpiarse, no entienden de la energía, y con el tiempo él fue abriendo otros campos de percepción que yo tampoco tenía a nivel de la ascensión del crecimiento interno. Yo tomé conciencia de la necesidad urgente de ascensión a través de aceptar no volver a reencarnar el 2007. Ajá. Hasta el 2006, yo todavía creía que mucha gente tendría que reencarnar por sus contratos, la historia toda. Pero en el 2007 me fui dando cuenta que no es más necesario, que las cosas han cambiado. Entonces el planeta Tierra está en una otra frecuencia en que hoy no es más necesario volver a reencarnar, a no ser que tú lo quieras. Pero eso Ok. tiene que ver con los dogmas, tiene que ver con los contratos religiosos que tenemos, las creencias.
Y por ejemplo, bueno, a lo mejor una persona ya no quiere reencarnar. Por ejemplo, yo ya no quiero regresar, a menos de que tenga una misión, como a lo mejor ahorita que la estoy viviendo. Eh, pero las personas, ¿cómo pueden decidir ya no reencarnar? O si ya no quiero regresar. O sea, nada más es en conciencia y morir Es en tener conciencia. conciencia que no existe la culpa. Pero yo tengo deudas para resolver. Ok, tienes deudas, no hay problema. Resuélvelas de arriba para acá como un ángel, como un orisha, como un, un espíritu que venga a dar a su soporte a quien necesita. Es así que funciona. Por eso que les enseño que la palabra Yoruba, africana, orisha, orisha, como decimos nosotros, significa ser de luz, entidad de luz. Es cualquier ser espiritual que viene a ayudar, a aportar, ayuda a una persona en la materia. Eso es un orisha. Entonces el orisha puede ser de la línea médica. Por ejemplo, un médico que muere, conscientemente que murió, llega al otro lado y dice, "Puta, yo quiero continuar ayudando, pero no quiero volver a encarnar". Entra en la línea de los médicos de Becerra de Menezes, del Hilarión. Entonces pasa a trabajar como médico extrafísico en los hospitales, en las casas de sanación, en los centros espíritus, lo que sea. Entonces él acopla a otra persona y la enseña a trabajar. Y él continúa trabajando como médico desde el punto espiritual. Entonces él continúa haciendo su aporte a la humanidad, pero sin estar involucrado en la materia. Ascendió. Y a medida que su nivel de conciencia vaya se desarrollando, va ascendiendo las dimensiones internas hasta que llega un momento que se reconecta al cuerpo criogénico y sale del arco. ¿Acabó? Eso es para todos nosotros. Pero el primer aspecto es entenderlo y no volver a reencarnar. Olvidarse de la culpa. Claro. Y por ejemplo, además de la culpa, hay contratos o pactos que te hacen reencarnar otra vez. Exactamente. ¿Y eso es cómo los rompemos? Teniendo la conciencia, tú negocias. Porque de verdad, tú no necesitas volver a encarnar físicamente, a no ser que el contrato esté enrollado con muchas otras personas. Pero depende. Todo es posible hacer la limpieza y cortar esos contratos cuando tu conciencia ya no entiende que tú no necesitas más estar en esa estructura. ¿Entiendes? Entonces, ahí existe el anclaje. El anclaje de nosotros va a generar la energía necesaria de trabajo para preparar tu ascensión y eventualmente desagregar esos contratos que te tienen atrapado a la tierra. Principalmente los contratos de sumisión a los dioses. Es lo que más nos complica a nivel de aprisionamiento aquí. Ok. Y por ejemplo, tú hablas de los shop arts. ¿Los shop arts son como lo que nosotros conocemos como los arcontes? ¿O es algo diferente? No. Los arcontes son en verdad los nibiruanos que se quedaron en Marte sin mujeres, atrapados trabajando como esclavos a Marduk y venían a la Tierra a robar mujeres, a tener sexo con las mujeres que se necesitaban, porque ese se llaman Ojijis. Ojijis significa aquellos que vinieron de Marte, Ok. ¿ya? Que en la traducción hebraica se les pone arcontes. El arconte es un extraterrestre, un comandante, en el mismo nivel de los comandantes que le llamamos arcángeles, pero unos estaban trabajando para Enlil, el Jehová, y los otros venían de formar Marduk, el Baal. ¿Ya? Okay. Entonces ellos se confrontaban, ¿por qué? Porque estos de acá estaban 60, 70, 80 años solos en Marte, sin mujer, sin pareja. En cuanto a los que vivían aquí en la Tierra, tenían las mujeres que querían. Y como Enlil o Jehová no permitía que se llevaran humanos para Marte, ellos tenían que venir para acá. Entonces, cuando ellos venían para acá, se daban cuenta que ellos eran esclavos del sistema Nibiru y los otros vivían la buena vida. Entonces, eso es que empezó a generar problemas. Si somos todos iguales, ¿por qué nosotros estamos esclavos y ustedes viven en lo bueno? Entonces, estos arcontes o estos nibiruanos de Marte se revoltaron contra Enlil, contra Jehová, y empiezan a aportillar su trabajo, a atacar su trabajo. Ok. ¿Ya? Entonces, este Marduk, en la Biblia lo llaman de Moloch. Moloch. Es el mismo. ¿Ya? Y ahí empiezan los conflictos, las guerras, los conflictos. ¿Quién viene a defender a su padre? Ninurta, hijo de Enlil, hijo de Jehová, que se golpea directo contra Marduk. Y ahí empiezan la guerra entre ellos. Y esos Oshijis empiezan a robar mujeres y a engendrar hijos con las humanas. De esas mutaciones surgen humanos adulterados, porque los Anunnaki tienen media 3 metros de altura, 3 metros y medio. ¿Los semidioses que le llaman?
Los semidioses. Son la mezcla genética entre humanos de la Tierra, los famosos Lulus, y los nibiruanos. Pero esos son los semidioses de una línea, porque ahí se confunden con los ciclopes, que son los de 13, 14 y 15 metros de altura. La mezcla entre nibiruanos y humanos generaban o aberraciones o gente alta, 3 metros, 3 metros y medio, más o menos el promedio de la Anunnaki. ¿Qué sucedía? Normalmente las mujeres morían en el parto, en el nacimiento, porque imagino que ya como pequeño el niño ya tenía como 7, 8 kilos. Parto natural, entonces las mujeres morían en el parto. ¿Ya? Pero los hombres de Nibiru tenían el mismo problema que nosotros. El sexo es una cosa natural de la vida. Entonces, incluso el homosexualismo nació allá en Marte también con los nibiruanos. Si no eran puros hombres, se resolvían entre ellos. Entonces, vienen acá y empiezan a secuestrar mujeres y a engendrar hijos, cosa que Jehová no quería. Pero Enlil, que era mano blanda, dijo, no, pero Enlil no estaba preocupado porque él engendró muchos hijos. Entonces él no podía hablar nada. Entonces ese conflicto generó la expresión de los arcontes que se guerreaban contra los arcángeles. Y uno de los nombres del comandante en jefe del grupo de Marte era Adán. Por eso hay traducciones en los apócrifos que dicen que Adán y sus discípulos, sus arcontes, generaron hijos, decanos y otros nombres más en la tierra indebidamente contra la ley. Porque ellos fueron contra la primera directriz. En ese aspecto, Jehová o Enlil intentó respetar la primera directriz. Su hermano Enlil no. Pero no lo hizo por maldad Enlil. No estoy diciendo que Enki tenga hecho algo malo, no fue eso. Pero efectivamente los Anunnaki, cuando vinieron acá, fueron inducidos, incluso por el propio Ashirion de Alpha Sirius, a desarrollar la especie humana Homo sapiens, que dio origen al judío. Que ahí viene un gran problema. Si tú coges los libros de arqueología de Jamie Showard, que fue publicado en 1926, y lo confrontas con el trabajo de Zacarías, nada que ver. La tierra madre de todas las razas de este planeta es Mu. Y de Mu salen para Rusia, Asia, India, América Latina. La base lingüística idiomática es el Naka Myers, que nace en Mu. Nibiruanos, si no eran puros hombres, se resolvían entre ellos. Entonces, vienen acá y empiezan a secuestrar mujeres y a engendrar hijos, cosa que Jehová no quería. Pero Enlil, que era mano blanda, dijo, no, pero Enlil no estaba preocupado porque él engendró muchos hijos. Entonces él no podía hablar nada. Entonces ese conflicto generó la expresión de los arcontes que se guerreaban contra los arcángeles. Y uno de los nombres del comandante en jefe del grupo de Marte era Adán. Por eso hay traducciones en los apócrifos que dicen que Adán y sus discípulos, sus arcontes, generaron hijos, decanos y otros nombres más en la tierra indebidamente contra la ley. Porque ellos fueron contra la primera directriz. En ese aspecto, Jehová o Enlil intentó respetar la primera directriz. Su hermano Enlil no. Pero no lo hizo por maldad Enlil. No estoy diciendo que Enki tenga hecho algo malo, no fue eso. Pero efectivamente los Anunnaki, cuando vinieron acá, fueron inducidos, incluso por el propio Ashirion de Alpha Sirius, a desarrollar la especie humana Homo sapiens, que dio origen al judío. Que ahí viene un gran problema. Si tú coges los libros de arqueología de Jamie Showard, que fue publicado en 1926, y lo confrontas con el trabajo de Zacarías, nada que ver. La tierra madre de todas las razas de este planeta es Mu. Y de Mu salen para Rusia, Asia, India, América Latina. La base lingüística idiomática es el Naka Myers, que nace en Mu, que da origen a todos los otros idiomas. En cuanto que la historia de Zacarías, de lo que ha traducido en la Sumeria, es específicamente local. Mesopotamia, una parte de África, y Eritrea, esa área toda. Y eso es la origen del pueblo judío, que es el pueblo que hasta ahora se da mal con todo. Entonces, ¿cómo surge la circuncisión de los judíos? Porque los Anunnakis andaban desnudos, pero el clima aquel era muy caliente para ellos, andaban desnudos.
tanto el hombre como las mujeres. Ujú. Entonces los Anunnakis no tenían la piel del prepucio en el pene. Entonces cuando los hombres judíos fueron criados, engendrados por Enki, se daban cuenta que había esa diferencia. Entonces como ellos hacían parte de la familia más selecta de Enki, que lo adoraban, Ujú. se hacían la circuncisión para quedarse igual a Enki. Entonces, ¿qué sucedió? Naturalmente se creó una casta, la casta de los circuncisados, que era la casta que nosotros llamamos de judíos. Y los otros que no se hacían la circuncisión eran los humanos, los lulú, de las castas de otros comandantes, otros seres que eran menos privilegiados, menos apoyados. Entonces ahí surge la familia del pueblo judío en imagen y semejanza a Enki. No a Jehová, a Enki, porque Jehová no quería saber de los humanos. Ajá, En cuanto exacto. estuvieran sacando oro para ellos, todo bien, de Ujú. resto no. Entonces, eso da origen al pueblo judío como lo llamamos hoy. Pero todos los otros, los islámicos, los musulmanes, todos esos son judíos, son de la misma esencia, con excepción de algunas especies africanas, del japonés, del asiático, del mongólico, que no tiene nada que ver, mucho menos del ariano, Ujú. nada que ver. Entonces, ese es el problema del material de Zacarías, que él intenta, a partir del pueblo judío, generar el origen del planeta entero. Y las fechas No cuadran. no cuadran de nada. Ok. Eso incluso lo discutíamos con Mario Luis Palacio en Caja de Pandora la última vez que estuve con ellos, Ujú. que el David parceriza desde la misma opinión, que los materiales de Zacarías son tendenciosos. El Corey Good comenta que Zacarías era un Illuminati, obligado a escribir lo que los Illuminati querían, y yo estoy de acuerdo. Sí, de hecho hay videos en los cuales él aparece como masón. Hay videos de Zacarías Fetch de eso. Bueno, en cuanto a la información que tienes, o que bueno, que dio Zacarías Sitchin sobre los Anunnaki, o bueno, esa, vamos a decirlo que a lo mejor fue su piedrita que dio, o su granito de arena que él ayudó, que fue a difundir a los No, es Anunnaki. muy bueno. El trabajo es bueno, pero hay que filtrarlo. Ok, Pero es bueno. perfecto. Y entonces, en las tablillas sumerias que él describe, él habla sobre que los Anunnakis son los que dieron la vida a la humanidad. O sea, que ellos hibridaron y crearon a Lulú, bla, bla, bla. ¿Qué información hay real y cuál es la que Es no real es? en parte, porque nosotros tuvimos en la Tierra, vamos a colocar geológicamente, Ujú. desde el punto de vista geológico, la Tierra tiene exactamente entre 5 a 5,2 billones de años. ¿Ya? Según esta red, geológicamente la Tierra tiene vida biológica de varios distintos niveles a Ujú. 3,6 billones de años Ok. que se ajustó. De esa fecha para acá, la Tierra tiene 21 civilizaciones. Nosotros somos la 21ª civilización. O sea, estás hablando de una civilización que llega a su meca y luego perece. Como ejemplo, el meteoro que acabó con los Dinosaurios. dinosaurios. Eso pasó varias veces. La Tierra no ocupaba antes la órbita que ocupa ahora. No tenía la misma inclinación de 24 grados que hoy tiene menos Ajá. ya de inclinación. Entonces, la Tierra ha pasado por N situaciones que han exterminado por completo una sociedad. ¿Cómo va a volver a pasar? Ujú. Entonces, cada nuevo ciclo de una nueva sociedad, sean draconianos, reptilianos, insectoides, humanos, mamíferos, lo que sea. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En los libros de Zacarías hablan que los Anunnakis encontraron monos, simios, neandertal, y que de ese neandertal, con el ADN genético de Enki, surge el Homo sapiens. Ah, Es un hecho, sí, allá. Ahora, ¿de dónde viene ese neandertal? Él venía de otro proyecto muy anterior, el proyecto de las 7 castas, que fue colocado en la Tierra a más o menos 3,2 millones de años atrás. Y ok. esas 7 castas originales fueron colocadas por los hijos paradisíacos, incluso por Micah, y que engendraron varias razas. Los primeros 100.000 años de esas 7 castas eran solamente hijos paradisíacos de primera línea que tenían encarnado, eran los nuevos hijos paradisíacos. Vinieron acá, en 100.000 años tuvieron como 85 generaciones, ascendieron y se fueron. Después de esos 100.000 años entran los sirios, los plebes, todos los otros a tontear aquí.
generando de esas 7 castas por lo menos 43 a 49 razas distintas. Todas se fueron yendo adaptando y la mayor parte quedó Mu. Mu generó 25 o 30 razas, de las cuales quedaron 22 después. Dentro de los grupos de extraterrestres que tenemos antes de los Anunnakis, tenemos a Toranque, que está a 1 millón de años de acá, a Shirion, que está a unos 2 a 3 millones de años de acá, Shontor, Cadman. Tenemos las 22 delegaciones, que son los 22 proyectos secretos que Corea Good habla en sus videos, que son 22 seres o razas que están trabajando en la Alianza Galáctica con un proyecto genético en la Tierra, la cual el gobierno oculto hoy hace parte. Entonces no son solo los Anunnaki, es una mentira. Los Anunnaki hicieron parte de un proyecto, más habían otro proyecto. Lo que sucede, la Tierra era dividida por países territoriales. Entonces había un proyecto de tercera dimensión, de cuarta, quinta, sexta y séptima capa. Todas en líneas de tiempo diferenciadas en diferentes frecuencias. Algunas se han encontrado, otras no. Por ejemplo, los elfos. Un proyecto de Torán, que son reales. Los elfos tienen como 3,5 metros, 4 metros de altura. Es una raza humana perfecta. ¿En los elfos, por ejemplo, para darle, es como la película del Señor de los Anillos? ¿Son ellos? Son ellos, pero son Más superiores altos. a nosotros, más altos, levitan, tienen telepatía, vuelan, igual al superhombre. Ok. Ya, tienen algunos se teletransportan, otros tenían capacidades psíquicas brutales, nunca se enferman, no necesitan hablar, es todo telepático, una raza perfecta, que fue engendrado desde su principio en 5D, no en nuestra frecuencia que llamamos de 3. Entonces ella nunca tuvo contacto con nosotros. Algunos de nuestros magos, sacerdotes de otras partes del mundo, tenían contacto con ellos, que tenían el conocimiento de entrar y salir de una dimensión a otra por portales. Pero una realidad en paralelo a nosotros. Y eso no tiene nada que ver a Enki, no tiene nada que ver con los Anunnaki. Esto es cosa de Toranque y Ashirian. Los hombres anfibios, las serenas, proyecto de Venus, Antares, Sirius, que está involucrado Arquel, otro gran comandante. Arquel. ¿Ya? El propio Astar Sheran, que es el arcángel Miguel, para ellos, de la energía de ellos, tuvo miles de proyectos aquí en la Tierra con los venusianos, con Sanat Kumara. Entonces, pero te explico. Zacarías cuenta una parte de la historia. Ok, es importante, pero hay mucho más. Porque estamos hablando de un planeta con 5.000 millones de años. No apenas con 150.000 años, que es cuando empieza la historia humana aquí. La historia del Homo sapiens de Zacarías empiezan a modular los primeros Neandertal en Homo sapiens en la Mesopotamia a 150.000 años apenas. Y lo que había antes. ¿Cómo se llegó al Neandertal? El Neandertal Cromañón era una degeneración genética de una gran guerra nuclear casi 1 millón de años atrás. Otro rollo que hubo. A ver, me estás diciendo que el Neandertal fue una degeneración. Degeneración celular. O sea, en vez de una evolución, ¿qué es lo que nos cuenta la ciencia? Uno de los grandes factores que mata a todos es la gran cantidad de reactividad que la Tierra tiene. Por eso se llama urantia. La Tierra tiene una concentración de uranio muy mayor que cualquier otro planeta. Entonces, por ejemplo, los Anunnaki en la Tierra envejecían, se enfermaban, porque la barrera de frecuencia, la muralla de frecuencia, genera un campo que potencializa el uranio y otras radiaciones. Entonces, un extraterrestre que biológicamente te vivía 500, 300 años en otro planeta, llegaba acá, vivía 70, 80, 100 años. Entiendo. Por eso es que tenían bases fuera de... ¡Fuera! O intraterrenales, totalmente herméticas para no estar expuesto a esta energía y las radiaciones cósmicas que vienen del Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos extraterrestres, como los nodianos, morían acá antes de lo normal. Los gracianos se morían acá. Los que la gente de YZ4, que tienen un cuerpo como el de nosotros, pero mayores, pero son humanos más o menos, deberían vivir más o menos casi 1.000 años de nosotros. Y aquí con 250 años estaban muertos, se enfermaban por el campo radiactivo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos, si saliéramos de este campo, viviría mucho más. Entonces, ¿te acuerdas de los astronautas rusos que llegan a crecer 4 o 5 centímetros del espacio y no envejecen nada? ¿Por qué? Porque están fuera del campo radiactivo y de la gravedad de la Tierra. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que la gente no lo sabe. Y eso es ciencia. Ciencia. Entonces, ¿qué sucede? El Neandertal Cromañón son
estructuras biológicas que involucionaron, vamos a decir así, por una situación ajena a todo el sistema, cuando la Tierra pasó por ajustes geológicos severos. Y en esos ajustes geológicos, esta gente quedó sometida a una frecuencia energética que los degeneró. Y ahí sí, el trabajo de Enki fue muy bueno. En cuanto los otros estaban trabajando en 4, 5, 6, 7, de lo que fuera, él cogió los monos de allá y convirtió en el Homo sapiens. Y ahí se le dio una alivianada, o sea, se los ayudó. Los ayudó, obviamente. Y ahí, a partir de eso, otros grupos ya hacían lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Los grupos de otros sectores, cuando vieron que Enki estaba trabajando ese proceso acá, cogieron lo que ya estaba bien y lo transfirieron a la tercera dimensión, expandiendo la humanidad como lo tenemos hoy. Entonces hubo un trabajo, porque ¿qué pasó? ¿Quién indució Enki a hacer lo que hizo? Ashirion. Enki fue abducido innumerables veces por Ashirion. Claro, sí, Enki es de cuarta densidad. Y era un llamado dioses porque, pues sí, o sea, sí, era hace mucho. Era un gil como cualquier otro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ashirion es un ser de séptima dimensión. ¿Y quién es Ashirion? Es un gato león. Un hombre león. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, claro. Es de la Federación de Sirius Alpha. Es él es de esos humanos con apariencia de tigre siberiano. ¿Ya? Muy grande. ¿Y lo abducían a Enki para crear el proyecto Tierra Micaélico? Es que el rollo era que los sitios necesitaban llevar para la Tierra un montón de almas perdidas, de ellos. Tenían que nacer en un lugar. Le dije a Shiri, pues ya que tenemos los Anunnaki, vamos a pasar los Anunnaki. Entonces inducieron a Enki. Primero inducieron a los Anunnaki a llegar a la Tierra, que nunca tenían llegado hasta 450.000 años atrás, que no conseguían cruzar los meteoritos de Júpiter y Marte. No tenían, sus naves eran muy arcaicas, de motor a hidrógeno todavía. Entonces, ¿quién crió toda la venida de los Anunnaki? Fue Ashirion. ¿Ya? Ahí Ashirion psíquicamente indució a Enki a criar los humanos, a modelo de lo que ellos ya tenían en Mu. Entonces, lo que sucedió, en verdad, en Mu ya estaban las matrices humanas correctas, y en la Tierra estaban algunos neandertales en degeneración. Fue Ashirion que le dio los códigos genéticos, le dio la idea, le dio las combinaciones para coger el neandertal y convertirlo en el Homo sapiens del judío, en similitud al código que ya existía, que eran las razas humanas, la raza naranja, la raza roja, la raza negra y otras razas que ya estaban en Mu. Entonces, en verdad, Enki copió un proyecto que ya existía, de Mu. Qué interesante. Y eso obviamente que no va a aparecer en las escrituras de Zacarías, porque el propio Enki era inconsciente de eso. Él solo fue tomar conciencia de eso. Enki efectivamente, a unos 150, 200 años atrás. Y a través de mí, que yo estuve con Enki conversando, explicándole todos los procesos que a él pasó. ¿Porque no se acordaba? No, él no sabía. Era inconsciente, igual que lo tuvieran hipnotizado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo le empecé a explicar el proceso a Enki, ¿qué ocurrió? Porque Enki se sentía culpable por todas las cagadas que la humanidad se ha mandado. Se sentía culpable porque en el fondo él sabe que gran parte de las cagadas no las hizo por maldad, las hizo por amor. Pero él tenía problemas que era obligado a obedecer a su hermano, que era el jefe. Entonces Enki tenía problemas, tiene hasta ahora problemas muy serios con su hermano porque él no acepta ciertas posturas del hermano. Como por ejemplo que un día Enki Enlil está a punto de la vida y mete como 7 bombas nucleares en África, y que el de Sahara para tentar a joder a Marduk, y no consiguió. Él nunca aceptó la postura de su hijo Marduk, pero era su hijo. Entonces Enki se amargó mucho por los procesos que fueron engendrados por la infantilidad de su propia raza. Entonces, cuando yo conversé con él, que más o menos unos 2 años atrás, sobre toda esta situación, todo, él de cierta forma me agradeció porque él nunca lo tenía visto de esa forma. ¿Ya? Entonces, él fue víctima, él fue usado. Yo siempre digo en mis videos, los Anunnaki fueron usados como, en portugués le llamamos buche de cañón, o sea, como caballo de frente para alguien que está atrás. Como carne de cañón. Carne de cañón, exactamente. Entonces no se les puede poner la culpa. Ellos son responsables de muchas cosas, pero no por maldad.
Eran por inconsecuencia, era una raza nueva, una raza que no tenía noción de la repercusión. Nunca imaginaron que este planeta llegara a tener 7.000 millones de idiotas, ¿no? Ok. En la época de ahí hablábamos de 100.000, 200.000 humanos y ya era mucho. Ujú. Y como ellos no tenían acceso a todos los otros sectores, principalmente al sector central de Mu, porque Toranque no lo permite, Toranque no puede ver a los Anunnaki, no lo soporta. Ok. Entonces habían rivalidades, habían guerra entre los dioses, y esa guerra no era solo entre Marduk, Enki, Nana y Enlil, era también con los otros grupos. Toranque era uno de Toranque, que los podía, le botó no sé cuántas naves a los Anunnaki. Ujú. Entonces habían problemas entre ellos porque eran distintos proyectos por diferentes conceptos y necesidades. Toranque, por ejemplo, estaba acá desarrollando ADN de elfos para crear una super raza para sobrevivir a una eventual guerra con los draconianos nuevamente. Entonces, Toranque, Ashirion, Shonto y Gatman estaban perfeccionando genoma humano que pudiera vivir en 3, 4, 5, hasta 7D simultáneamente, transfiriendo su frecuencia corporal a través de la meditación, con un DNA súper reforzado, los super soldados, los superhombres, lo que fuera. Ujú. Entonces él plantaba acá, sacaba acá, mandaba acá para Géminis, mandaba para Acuario, mandaba para varios sistemas. Y sacó de la Tierra 250 millones de personas en perfecto estado, Toranque, a 230.000 años atrás. Entonces, para estos seres, la Tierra era un jardín, era un versario de nuevos prototipos genéticos. ¿Ya? Para los Anunnaki, los humanos eran herramientas de trabajo para sobrevivir e intentar resolver el problema de la atmósfera de Nibiru. Ujú. Eran necesidades distintas, proyectos distintos y conciencias distintas. Entiendo. ¿Y cuál es la relación entre los draconianos y los Anunnaki? ¿Hay relación? Ay, pero no era muy buena. Nibiru es un planeta, no es que sea artificial, pero un planeta que no tiene una órbita fija. Ujú. Ya fue atrapado por nuestro campo gravitacional, nuestro Sol, a unos 25 millones de años atrás. Pero él venía del sistema de Pleiades. Nibiru era un planeta pleiadiano Ujú. de M45 que fue tirado para acá. Entonces, Nibiru se involucró en 3 grandes guerras contra los draconianos. No se olviden que el sistema solar, el Ender sale, como yo le mostré ayer en el mapa, Exacto. de la zona neutra. Entonces, de un lado la zona neutra es territorio de la Orden del Dragón Negro, del otro lado es el territorio micaélico, lo que sea. Ujú. Entonces, cuando el sistema estaba allá, se guerreaban directo con los draconianos. Entonces, la última guerra de Nibiru fue la que la destrozó. La segunda guerra de ellos fue cuando defendieron a Venus. Venus está en la situación que está porque hubo una guerra contra los draconianos. Por eso que Sanat Kumara se arranca de Venus con su nave, con su Shambhala, y viene para la Tierra. Ujú. Porque Venus quedó con la superficie impracticable. Los que sobrevivieron se fueron para el subterráneo. Ok. Y la vida en Venus hoy es de 7, 8D por lo menos. Y tiene vida física también subterránea. Ok. Tanto que los mapas de Venus muestran que hay luces, hay cosas Ujú. que se mueven allá. Entonces, ¿qué sucede? La primera guerra de Nibiru fue con los draconianos en la órbita de Rigel, cuando el sistema solar pasaba cerca de Rigel. El sistema solar hace la órbita hexagonal a cada 560.000 años nuestros. Entonces, el sistema solar pasa por Procyon, Sirius, que ya estamos al lado, Rigel, Aldebarán, y los otros no me acuerdo. Son 6 estrellas importantes que el sistema solar pasa periódicamente a cada 560.000 años. Ok. Cuando está para el lado de Rigel, está al lado de los draconianos, al lado de las fuerzas ocultas, Ok. que es la parte de Orion. Estamos nosotros en Orion todavía. Y ahí Nibiru tuvo una guerra feroz, feroz, que prácticamente la perdió si no fuera con la intervención de los sirios, que ayudaron. Entonces, escaparon. La segunda guerra fue con la época de Venus, 16 millones de años atrás, un poco más, que Venus casi lo explota. No lo Ujú. explotaron por la ayuda de la familia ancestral de los nibiruanos, pero Nibiru quedó para la cagada. Y el tercer conflicto fue en una órbita cerca de Centauro, cuando estaba Nibiru más para afuera, que se golpeó con más un problema político con los draconianos, que ahí le destrozaron el planeta. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa?
Nibiru es un planeta más o menos del tamaño de Júpiter, un poco menor, no es tan grande. Si la gente dice que tiene 100 veces el tamaño de la Tierra, es tontera. Okay. Creo que Nibiru debe tener por vuelta de unos 110, 115 mil kilómetros. Es menor que Júpiter, es más o menos el tamaño de Saturno, debe ser más o menos. Okay. Entonces, ¿qué sucedió? En ese último embate, le bombardearon con bombas nucleares, bombas de radioactividad. Entonces le rompieron su atmósfera externa y el pueblo se empezó a morir de cáncer de piel. Entonces fueron obligados a vivir en casas, en grandes shopping centers o en ciudades subterráneas. Entonces el oro tiene propiedades químicas maravillosas que bloquea por completo la radiación gamma y radiaciones cósmicas, mucho mejor que el plomo. Entonces necesitaban hacer un campo electromagnético y el oro genera ese campo electromagnético. Por eso vinieron en buscar el oro aquí y otros locales, no solo la Tierra, otros locales también. Fíjate que, o sea, por ejemplo, en las tablillas sumerias dice eso, Sí. pero no dicen por qué. Y tú no nos lo estás comentando. Claro. O sea, fue una guerreada que fue entre los draconianos y entonces los Anunnaki. Y ahora, los Anunnaki, por lo general nosotros lo vemos como que son los negativos, vinieron a manipular, pero entonces... Vinieron a sobrevivir. La verdad es esa. Okay. Pero yo les digo, yo no los tengo raros los Anunnaki, yo los entiendo. Uh-huh. Lo que yo siempre critico de ellos es que ellos fueron muy inconsecuentes en sus actitudes en relación a sus esclavos que éramos nosotros. Uh-huh. De la misma forma que los españoles fueron inconsecuentes en toda América del Sur, es verdad. Mucho más que los portugueses. Ok, y hubo un momento en el cual a lo mejor sí les pegó el ego y dijeron, no, pues sí, está bien bonito que nos tengan altares y todo esto, ¿no? Eso fue en un momento en que ellos estaban ya totalmente sin contacto con Nibiru. Porque ¿qué les pasó? Ellos tenían que solo mandar oro, pensé que eran esclavos de la tierra. Empezaron a enfermarse, envejecerse, cosa que en Nibiru no les pasaba. Entonces, por varias movidas de Ashirion, cuando hubo el diluvio, que ellos se iban a volver a Nibiru, les llega un mensaje de Anu: quédense en la tierra. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ese mensaje nunca fue de Anu, fue de Ashirion, para obligar a los Anunnaki a quedarse aquí y a responsabilizarse por las cosas que se tenían hecho y ayudar a la humanidad a evolucionar hasta los niveles que estamos hoy, pero ajustar los procesos. Pero en ese medio tiempo llegan los Shopats y los joden, que los Shopats se comen a todos, incluso a los Anunnaki. A ver, entonces los Shopats son... Ahora sí entramos. Los Shopats son seres energéticos, no tienen cuerpo físico, tienen cuerpo energético de sexta dimensión que pueden usar la apariencia de una pared, de una silla, de una persona, de un perro, de un gato, lo que ellos quieran. Pero yo les comenté en el curso que hay una película que hay que ver, que es John Carter entre dos mundos. Sí. Esos seres son los Shopats, que se alimentan del odio, de la rabia, de nuestras emociones. Y ellos engendran la guerra, la disputa de poder, porque de esos ellos se alimentan. Entonces los Shopats ya tenían llegado aquí a más de 100.000 años, pero eran seres tan superiores en relación a los Anunnaki, no tienen ni idea. Entonces una gran parte de los conflictos de los Anunnaki fueron producidos por los Shopats, incluso entre las 22 delegaciones. Después del diluvio, que a la cagada y que hay que reconstruir el planeta, reconstruir todo, mismo que sobreviví mucho en el diluvio, que la Tierra cambió de eje y todo, y el diluvio no fue tanto un diluvio como fue un gran tsunami. Porque la Tierra se movió. Y las placas de hielo del sur de la Antártida se barrieron todo el sur del planeta. El diluvio no afectó al norte, afectó al sur, donde ellos vivían, que era la Mesopotamia, toda la región del monte Ararat, viene por la parte de abajo del agua. El tsunami no llegó a Perú, a toda la región desde el Nazca, esa región no llegó, que era alta. Todo el altiplano del Atacama no afectó. Entonces los humanos que existían, vivos, perfectos, viniendo de Mu, que estaban en toda la región aquí de los cordilleras de los Andes. Era. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay que reconstruir la tierra. Ellos empiezan. Pero la semente de la niña de los Shopats ya estaba inserida entre ellos y entre los humanos. Y eso ellos no lo sabían. Porque ellos no sabían que existían los Shopats. Los Anunnakis nunca tuvieron ese acceso a esa información, porque ellos estaban muy primitivos en una cuarta dimensión. Ellos eran la carne de cañón de los Pléyades. Cuando había la guerra, los Pléyades mandaban a los Anunnaki primero. ¿De verdad? Claro. Si puedes decir, la historia es muy sólida. Ok. ¿Entiendes? Porque, mira,
El promedio de los pleiadianos es 5D, pero hay de 6 y 7. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Los de 4 y 3 los mandan primero. ¿Cómo está estructurada la Federación Sistémica? En Alcyone, que fue una estrella artificial que la sacaron del M45 y la metieron hasta allá. Cuando hubo la Gran Guerra de Orión, quedó la cagada, la cagada. La Gran Guerra de Orión se mató como 25.000 trillones de almas. Es un absurdo, fue un genocidio que tiene noción. Que es como tú lo dices, la segunda muerte cósmica. Sí, ahí fue la segunda muerte cósmica. Ok. Ahí lo que hubo de hijos pareció que se jodieron, que perdieron sus fractales, están hasta ahora jodidos. Usted no tiene noción, la historia de Roy fue muy feo. Porque usaban bombas de antimateria que explotaban las estrellas. Esa región de hoy de Orión, que llaman M78, la nebulosa del caballo, abajo arriba, allá se cargaron casi 20 estrellas grandes, gigantes, mucho más, mínimo 30 o 40 veces más que nuestro Sol. Explotaron 200 planetas. Entonces, con vida, me imagino. Con vida, con vida. Por eso que estamos hablando que fue un genocidio sin proporción. Cuando tú generas destruyes una estrella, tú desequilibras el campo gravitacional del sector. Entonces, nuestra galaxia sufría el riesgo del sistema de Orión empezar a entrar en colapso. Y colapsando Orión, colapsaba el red. Y colapsando nuestra galaxia, colapsaría Andrómeda y en la secuencia. Porque todas las estrellas trabajan por las fuerzas ley, que son fuerzas gravitacionales hexadimensionales o más que eso, que trabajan las interacciones nucleares de las membranas Brana. Cuando tú movimentas eso, genera las famosas torsiones gravitacionales que hoy están jodiendo nuestro Sol. Okay. Entonces la cosa es mucho más seria. ¿Ahí qué sucedió? La Confederación, la equipo que yo trabajo, intervino. No acabó la guerra. No lo van a resolver con guerra, va a ser de otra forma. Entonces se impidió la guerra. Hubo una corte marcial. Esto no hay más. Y entonces se separaron los sectores. Ahí surge la zona neutra. La zona neutra fue en verdad una muralla, como la muralla de Berlín. A partir los hijos de puta serían para acá, los hijos de puta serían para allá. Serían los dos tipos de hijos de puta y acabó. Okay. Entonces ahí quedó el lado de la Orden del Dragón Negro, los patos malos, sí, y los micaélicos, la gente supuestamente buena. Entonces el sector positivado, entre comillas, solo Torán tenía sobrando más de 3,4 trillones de soldados genéticamente clonados para ser soldados de guerra. Igual al Star Wars de los clones. La guerra de los clones. Ajá. La misma cosa, eso es real. Entonces, ¿qué hago con esa cantidad? ¿Los voy a matar? ¿Están vivos? De hecho, era lo que te iba a preguntar. O sea, bueno, ok, creas millones de clones y dices, los matas. Yo digo, no tienen alma. El problema es que tienen alma. Tienen alma, justamente. Y Torán que sabía de eso. Pero ya que no hay guerra, ¿qué pone el tipo? Entonces ahí se ve la necesidad de formar la federación. Ahí se forman las 108 federaciones que hoy existen. Entonces colocan a Alcyone artificialmente en esta posición con algunas otras estrellas para engendrar la ONU, la central, el centro operacional de la nueva estructura de la federación. Y ahí crían las diferentes castas. Ahí se generan las vidas de 3, 4, 5, 6, 7D para equilibrar esa estructura y forman un mapa religioso, que ahí entra el libro de Urantia. Okay. Todo el dogma de Urantia, del super serafín, de la historia que tú cuando mueres pierdes la memoria y te congelan y te ponen a reencarnar si ellos quieren y te apagan la memoria, es lo que hacen con los clones. Es así que se manipulan los clones. Entonces, ¿qué sucedió? Alcyone se tornó el centro operacional de 108 grupos de federaciones entre diferentes dimensiones. Hay que empezar a equilibrar las tecnologías, los intercambios cultural, social, tecnológico. Y entonces se crea la capa de tercera dimensión, que es pequeña, la de cuarta dimensión, que es más o menos la de quinta, que es el 70% casi, el 65% más o menos, la de 6, que es pequeña, y la de 7, que no hay casi nadie. Okay. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién manda? La de 7 y la de 6. El resto obedece. ¿Quién vive la mejor fase? La de 5. ¿Quién se jode? La 4 y la 3. Ajá. La estructura de la pirámide. Okay. Entonces, la de 3 tiene que tener religión, dogma.
para creer en un Dios, creer en un proceso organizacional, creer en el karma, en el dharma, lo que sea, lo que hicieron con nosotros. La D4D tiene un acceso un poco mejor, pero también está dentro del proceso del karma. La E5D ya no tiene el karma, ya tiene la percepción que puede ascender. Y así hasta que llegue a su reconexión. Entonces, ¿qué pasó? Ellos acabaron aprisionando, atrapando esos miles de millones de clones en esas etapas. Pero esos clones se reproducen, se regeneran, hacen sexo, mantienen hijos. Entonces la cosa empezó a crecer. Y ahí empieza la expansión. ¿Entiendes? Entonces, en ese juego estamos nosotros. Entonces, en esa capa de cuarta dimensión es que Nibiru sale y lo pone en este sector de acá para garantizar sus intereses aquí. Pero había Toliman del comando Astar, que ya era de 5 y de 6D, que tenía otros intereses. Entonces, hay intereses diferentes en diferentes capas dimensionales de otros pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Un humano que está aquí sentado y va a canalizar, canaliza un tipo de cada uno, pero no sabe cruzar las informaciones, porque él cree que su información es absoluta y no. Es un pedazo de información de un mapa gigante. Claro. Como yo soy de fuera de todo esto, yo te lo puedo presentar sin problema, porque ninguno de ellos está mal, ninguno es bueno o malo. Cada uno hizo lo que podía para sobrevivir dentro de su plan de vida. ¿Entiendes? Solo eso. Ok, cada uno recibe, o bueno, recibimos las personas que canalizan o que contactan o que tienen conexión, un fractal de información. Entonces hay que acoplarla para poder comprender todo el plano, pues. Y el fractal de información pasa por un problema muy serio, que es nuestra interpretación mental, que es mucho más complicada. Que se puede ensuciar. Y ahí que está, cuando la persona es religiosa la caga de veces. Por eso digo, yo fui obligado a estudiar química, ingeniería, todo para tener la mente lógica. Yo vine a entender lo que Tarrell, Shiva y Aslan me pasaban cuando estudié física cuántica. Cuando entré en la mecánica cuántica, esto es eso. Pero yo no tenía intelecto para decodificar lo que yo recibía. Entonces yo tuve que estudiar. Y todavía me falta mucho estudiar para poder decodificar lo que yo recibo. Porque está mucho más allá de la física de Newton o de Einstein. Mucho más allá. Por eso que en todos mis cursos yo uso la ciencia para que ustedes tengan parámetros, que no estoy loco, no, esto es así. Claro. Es así, entonces esto es así, esto es de esta forma. ¿Y cuánto te costó, quiero decir, empatar ese aspecto espiritual o de bajar ese tipo de información y el aspecto físico, terrenal? Nada. Científico, pues. Nada. No me cuesta nada, que para mí es una verdad. Yo lo viví, yo lo conozco. Bueno, también porque ya tienes 6 encarnaciones y ya lo vienes. Claro, como tengo apenas 6 encarnaciones, no estoy contaminado con el campo del inconsciente planetario. Esa es mi ventaja. Yo estoy más allá que aquí. Entonces, ¿qué sucede? Mi mente trabaja más allá que acá. Yo decodifico la cosa afuera y la traigo para acá. Mi dificultad es a veces encontrar palabras para explicar de una forma que ustedes me entiendan. A los 17 y 16 años de edad, esta red me lleva a una nave de Mika, a una nave semiadora de vida, portadora de vida. Es una nave gigante, imagínense, una nave mayor que una galaxia, que son las naves de esta red. Muy grande. Y imagínense una columna con tanques de inmersión como si fuera una espinilla de pescado, columna de pescado. Sí. Y yo iba levitando con esta red era solo una bola de luz y yo aparentemente en un cuerpo de luz. Sí, miren, cada tanque de esto hay una, dos, tres galaxias, en cada tanque de estos, con material protomateria, que es la protomateria donde se están creando los códigos genéticos para que haya la vida biológica. Y me enseñó varias, hasta que llegué al final y ahí está Mika. ¿No lo quiere conocer? Esta es Mika. Entonces fue una experiencia brutal. Entonces, es lo que yo vi. Luz, era un sol. No era un Jesucristo, era un sol. Claro. Entonces, y a este rey yo lo vi en una forma de luz humanoide. ¿Y tú? Dije, yo soy como él, pero mayor. ¿Cómo mayor? Y una vez me explicó, Rodrigo, Mika y yo somos hermanos, pero Mika trabaja dentro de mi cuerpo. ¿Cómo así? No lo entiendo. Entonces, hoy yo lo entiendo.
Esta red, como es el Golden del botón, es el propio superuniverso del botón. Y nosotros estamos dentro de él. Como una superconciencia o algo así. Sí, él es una superconciencia. Wow. Entonces, el botón, que es el séptimo superuniverso, tiene más de, si no me engaño, hablando por alto, tiene más de 1 trillón de galaxias. Nevadón tiene 100.000 galaxias, que donde Mika trabaja, es director. Ujú. ¿Ya? Entonces, esas experiencias me hicieron desde pequeño entender muchas cosas que no tenía con qué compartirlas. Entonces Pues eso no. se tornó mi crecimiento desde pequeño. Entonces Ajá. para mí hoy es fácil, eso es tranquilo. ¿Entiendes? Yo estuve en la época del 11 de septiembre por ahí, esa época más o menos, poco antes, poco después. Ujú. Yo estuve 15 días abducido fuera de la Tierra en nave. Estuve casi 6 meses fuera de la Tierra. Y fui a Ganímedes, fui a Marte, fui a Sirius, estuve en Betelgeuse, estuve en Vega, estuve en varios lugares, conscientemente. Y tuvieron que llevar el cuerpo físico para que no muriera, porque el cordón de plateado de nosotros solo se extiende 65.000 kilómetros. No llega hasta los lugares que te llevan. No, no llega ni a la luna. Yo lo he Ok. intentado y no da, parece un elástico, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que cuando quieren sacar a una persona del planeta, tienen que ir el cuerpo físico junto. Ok. Cuando ¿En tú, criogenía o algo así? no, ¿O no necesariamente? va vivo, lo congelan o lo dejan en suspensión, anestesiado. Dependiendo del tipo de viaje de dimensión que tú vas a trascender, dejan el cuerpo criogénico. Lo pones en criogenía para que soporte la transición dimensional, Ok. ¿ya? Y ahí tú quedas proyectado con cuerpo astral al lado. Y fue lo que yo hice. Y ahí accedí a un cuerpo de luz superior y la morontial. Porque como yo no tengo cuerpo criogénico, tuve que quedarme en esas estructuras. Y ahí fue cuando empecé a ver la energía del Yasron Yas, que yo no sabía que era mi conciencia superior. O sea, el Yasron Yas se vendría siendo mi yo soy. Ok. ¿Ya? Entonces ahí que se empezó el ajuste entre el yo soy, el Yasron, el Shiva, el halcón y los otros seres que yo tengo acceso. Y yo solo fui a comprender efectivamente todo ese paquete de conciencias el 2006, 2007, cuando la cosa se tornó más clara en mi mente. Ok. Wow. Súper interesante eso que estás contando. Ahora, bien. Ahora con el trabajo que tú estás haciendo y las experiencias que tú estás viviendo y la forma en la que estás trabajando, las personas que estás entrenando, pues, ¿podemos cambiar la realidad que se está viviendo? Porque, bueno, es el 80% de la población es inconsciente, Sí. pero ¿podemos crear una masa crítica y cambiar la realidad? Mira, yo no soy tan optimista. Yo creo que podemos crear una masa crítica para determinadas personas, no para el planeta. Ujú. Entonces, nosotros estamos trabajando con un número específico de personas que necesitan de una ayuda para desarrollar su despertar y esas personas van a actuar en su familia, su gente. Y ahí creamos una masa crítica que va a afectar esos 20% que están dentro del cálculo matemático de evacuación planetaria. Ujú. Eso sí, el resto de los 80% es difícil porque ellos están viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo todas las porquerías que tienen. Entonces, hay que ser realista. Yo sé que ese 80% no está capacitado, pero no porque sean malos, no, porque están en otra onda, otra frecuencia. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.